En esta mañana quiero hablar de un tema del que hablamos mucho, pero no sé si tenemos claro lo que es realmente y tiene que ver con el cómo orar. Este es el título. En este tiempo, en las redes y cuando hablamos, se escucha mucho, voy a orar por vos, se escucha mucho, oren por mí, oren por fulano, hagamos una cadena de oración. Es un tema es una expresión que está muy socializada y es una expresión que usamos mucho. Hace un tiempo acá aparecieron los grupos de intercesores, todo lo que tiene que ver con la oración. Pero vamos a la Biblia y yo voy a usar dos textos como base para mi presentación de esta mañana. Uno es en Santiago capítulo 4, versículo 3, donde Santiago, que es el hermano de Jesús y que había andado con Jesús y que era uno de los líderes de la iglesia, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Y el otro texto está en Lucas capítulo 11, versículo 1, que me gusta mucho porque demuestra la humildad y la buena actitud de los discípulos. Y ellos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y quiero usar estos dos para que tengamos algunos parámetros que nos guíen en esto de lo que hablamos mucho. Bueno, Santiago es muy claro. Santiago dice: para poder orar, para poder pedir, hay que ser íntimos amigos de Dios. No pueden amar al mundo. Por eso él dice: porque ustedes piden para gastar en vuestros propios deleites. ¿Qué pedirían ellos en aquel entonces? Y quizá como pedimos ahora: Señor, dame plata, dame un buen trabajo para que gane plata, para que me compre un auto, para que me compre una casa, para que pueda cambiar mi teléfono, que es una marca que no es famosa y quiero tener un gran aparato. Dame, Señor, plata, y oramos por esto. Que no está mal, pero en aquel entonces Santiago habla de deleites. Es interesante que Santiago plantea la idea de estar sometidos a Dios. Es decir: Señor, te pido porque estoy haciendo tu voluntad. Pedimos lo que pedimos a ti porque andamos en lo que tú nos has encargado que hagamos. Y entonces no es para nosotros, sino para hacer la obra que tú nos has encargado. También él dice: purifiquen sus corazones. Que haya un corazón puro con buenas intenciones y diríamos, no pidan tonterías, pidan cosas consecuentemente buenas. Y el cuarto punto que plantea Santiago es: humíllense. Vayan a Dios con humildad. A veces me entristece un poco escuchar o ver en las redes, ore, diga amén y hoy recibirá su milagro. Esto es como una comercialización de estas cuestiones, pero no me voy a meter en este territorio. Pero me gusta la actitud, me parece que esta es la que tenemos que tener todos, de los discípulos que entonces le piden al Señor: enséñanos. Yo creo que este es muy importante. Tratar de decir: Señor, enséñanos a orar en este tiempo, en esta época, en estas circunstancias que vivimos. Bueno, es interesante cómo contesta Jesús. Y a mí me llama la atención. Dice: primero, métase en una pieza, cierre la puerta, a solas, dice Jesús. ¿Por qué querrá decir esto? Bueno, porque él está pensando en que la oración es comunicación y uno puede contarle al Señor los secretos.
Uno puede decirle al Señor, Señor, estoy súper frustrado. Señor, estoy súper desanimado. Señor, ¿cómo permitiste esto? Hacer reclamos y todo. No se puede hacer en una oración pública esto. Porque los hermanos van a decir, ¿qué le está pasando a este hermano? Pero entonces Jesús dice, entra a tu pieza y cierra la puerta. Nos acordamos de Daniel y sus amigos, que también hacían esto. Después, cuando fue la prohibición, abrieron las ventanas. La otra cosa, le dice, díganle al Señor en secreto. Díganselo a Él en secreto. Y Él les compensará en público. Con esto no estoy echando por tierra las oraciones que hacemos en público. Pero en este momento Jesús plantea eso. Después dice algo que me gusta mucho. No repitan siempre lo mismo. Y no sé si ustedes recuerdan, casi que uno puede saber qué va a decir un hermano, una hermana o yo cuando oramos. Casi que no salimos de ciertos moldes. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso día que nos has dado y está cayendo agua, hay una inundación. Y hablamos de eso y después decimos te damos gracias porque estamos bien y ahora te pedimos. Casi todos usamos. Y Jesús le dice, no repitan siempre lo mismo. Creo que me puse a pensar y digo, si yo hablara siempre lo mismo con mi esposa, ¿qué llegaría a decirme ella? Bueno, qué aburrido que es hablar con vos. No tenés otro tema. Y hay tantas cosas. Ustedes saben que cuando no abrimos nuestra mente, cuando no nos abrimos a que puede haber un sinfín de cosas para hablar con el Señor, entonces nos quedamos en lo poquito y se convierten en oraciones casi como un rezo, ¿no? Nosotros cuando éramos jóvenes sabíamos exactamente cómo iba a orar alguno de los ancianos de la iglesia en aquel entonces. Y hacían así, acomodaban la voz, puesto de pie, nunca en otra posición que no fuera puestos de pie, y el famoso inclinen sus rostros, y entonces nosotros nos acordamos de uno. Padre y Señor nuestro, decía, estamos en tu augusta presencia. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, no entendíamos lo que decía. Pero siempre era igual. Jesús dice, no lo hagan así. Háganlo a solas, cuéntenme sus secretos, yo los voy a compensar en público. No repitan y sean concretos. ¿Qué querés? Puede estar diciendo el Señor cuando le hablamos. Séme concreto. Y después Jesús, que les ha dado este marco, que es importante, les dice, ustedes pueden orar así. Y conocemos el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro nos marca puntos claves. Uno, reconozcan que estamos orando a Dios, el soberano, el que si Él quiere contesta y si Él no quiere no contesta. ¿Me van siguiendo? La soberanía de Dios la debemos reconocer. La otra cosa que dice, queremos que tu reino, así como funciona con sus reglas, venga con nosotros, lo queremos practicar. Por eso es tan importante entender cómo funciona el reino del Señor, pero no vamos a hablar de esto ahora. Vénganos tu reino, que seamos ciudadanos de tu reino, que no es un gobierno democrático ni de izquierda, ni de derecha, ni esto, es una teocracia donde tú eres el Señor y nosotros somos tus siervos y disfrutamos de todo lo que nos pides, de todo lo que nos das. Después dice, pongan la actitud de querer obedecer. Esa parte donde dice, hágase tu voluntad.
Es como cuando un hijo le dice al padre, papá, dame alguna tarea, porque el hijo quiere conseguir un permiso o algo. Y entonces si el padre le da una tarea muy complicada, entonces el hijo dice, no, bueno, no, ¿por qué me das esa tarea? Si usted le dice al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, ¿qué quieres que haga? Él tiene que tener la libertad de decirte lo que Él quiera. Es lo que dice Jesús en el Padre Nuestro. ¿Me van siguiendo? Dime lo que quieres que haga y lo voy a hacer. Bueno, esto nos muestra que a través de la historia ha habido tantos muy obedientes que han dejado todo, se han ido a otras naciones, han entregado sus vidas, antes y ahora, a predicar el evangelio, a llevar el servir a Dios, el amar a la gente, y porque entendieron que esa era su voluntad. Y hay otros que están haciendo algunas tareas y uno dice, qué admirable lo que hace. No, todos deberíamos preguntar, ¿qué quieres que haga? Y que Él conteste y hacerlo. Después dice, Señor, reconozcamos con humildad que vamos a cometer errores. Pero es interesante lo que Jesús dice. Señor, perdónanos. Pero dice, ¿cómo? Nosotros lo hacemos. Yo podría decir o pensar, bueno, si yo soy una persona que no perdono a los que se rodean conmigo, entonces no debo esperar el perdón del Señor. Agrega un elemento muy importante. Jesús venía de la tentación y entonces Él agrega diciendo, no nos induzcas, no nos metas en tentación. Porque Él sabía lo fuerte de la fuerza con la que Satanás viene a tentar. Es muy peligroso cuando hay algunos hermanos o hermanas o personas que dicen, yo voy a ser fuerte, yo voy a poder resistir, voy a solamente meterme un poquito. Y entonces hacen como una prueba y después llegan a darse cuenta de que totalmente los tomó. Y Él dice, Señor, ni nos metas en tentación y líbranos. Es interesante que es un pedido al Padre, el que Jesús plantea. Y debemos hacerlo. Y termina con esa expresión que tiene que ser una vivencia en nosotros. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, y que así sea. Bueno, este es el Padre Nuestro, que lamentablemente muchos de nosotros, por una cuestión que no sé cuál es, ni siquiera lo sabemos de memoria, porque lo consideramos como el rezo de la gente de los hermanos de la Iglesia Católica, pero es la oración que el Señor enseñó. Hoy necesitamos orar. El mundo necesita una iglesia que ora en eventos concretos, pero que hay un ambiente de oración en la iglesia. No solamente oramos cuando hay un programa organizado, ya sea a nivel nacional, a nivel local. No es porque alguien me llama y me dice, pastor, ore, hermano, oremos. Tiene que ser algo que es como el respirar. Santiago dice, si quieren orar, tienen que amar al Señor como prioridad. No se puede amar a Dios y al mundo. No se puede. Pero Jesús es práctico. Y ya lo mencionamos. Entonces, empecemos a practicar, tenemos tiempo. Que sea una disciplina. ¿Saben qué es una disciplina? Una disciplina es cuando yo decido generar una metodología hasta tener un hábito. Que yo tenga la disciplina de cierto momento del día, oro. Pero también en otros momentos. Entonces voy manejando mi auto. Alguien me llama o me acordé de alguien. Entonces puedo orar, voy en el auto. Claro, no cierren los ojos si va en el auto, porque va a ser un desastre. Pero fíjense el concepto. En privado, yo te voy a compensar en público.
con una buena actitud, con háblame claramente, no me estés repitiendo las cosas, no me des muchas vueltas. Esto va a ser otra dinámica en nuestras reuniones de oración también. Y después, por supuesto, el modelo. Reconociendo a Dios, nosotros queremos obedecer y vivir con los principios del reino. Queremos que nos des nuestro pan de cada día para vivir el alimento y ser fuertes y ser sólidos. Entonces quiero terminar con esto. No hablemos tanto de la oración, oremos más. Todavía no lo he hecho, pero a veces estoy tentado y creo que lo voy a empezar a hacer. Cuando alguien me manda un WhatsApp y me dice, ora por tal cosa, ahí mismo en el WhatsApp contestar la oración. ¿Me entienden? Porque tengo un pequeño temor de que se nos ha generado el hábito de decir voy a orar por vos, pero ni siquiera lo hacemos. Entonces seamos muy concretos. Dios quiere que oremos, pero seamos prácticos. En un acto disciplinado, en todo momento, Pablo dice orar sin cesar, puede ser en situaciones y no necesitas hacer un gran rito. Es cuestión que digas, Señor, tal cosa, y punto, y sigues. Entonces no, porque Él ya entiende. Entonces que haya un ambiente de oración en nuestras comunidades. Esto va a agradar al Señor y esto va a traer resultados. Señor, perdónanos porque a veces, en lugar de orar como tiene que ser, usamos la oración con otros fines. A veces cuando estamos en público para decirle cosas a la gente, a veces somos demasiado pedidores y poco agradecidos. Que tengamos la humildad que tuvieron los discípulos. Enséñanos a orar. Que seamos un grupo, un mundo de cristianos orando con la sencillez y con la intensidad que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que siento, yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo.